Pero me dijeron que puedo tomar un taxi, con 100 pesos llego. ¿Sin problema? Sí, ay, muchísimas gracias, señor. Buenas amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un experimento social con algo que está pasando durante mucho tiempo. Dicen que las mujeres con un buen cuerpo pueden conseguir lo que ellas quieran. Así que hoy me junté con Coralis a ver cuánto dinero ella puede recaudar en las calles. ¿Me puedes prestar 100 pesos, por favor? Vamos allá. Me acabo de bajar de un taxi y acabo de dejar mi cartera. ¿A dónde? En el taxi. ¿Será que alguno de ustedes me puede prestar 100 pesos para yo tomar otro taxi para la casa de mi amiga? Porque es que no sé cómo andar aquí. Chico, disculpa un momentico. Acabo de perder mi cartera en el taxi. ¿Será que tú me puedes ayudar con que sea con 100 pesos para llegar a mi casa? Te puedo dar 50 si tú quieres. Ay, sí, lo que sea. Que me dijeron que con el 100 pesos puedo llegar a mi casa. ¿Está bien? Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y disculpa, gracias. Estoy muy apenada por esto, pero muchas gracias, gracias. No sé si alguno tiene 100 pesos que me preste para yo tomar un taxi y irme. ¿Sí? ¿Dónde puedo tomar un taxi por aquí? Hola, no quiero comida, necesito irme a mi casa y perdí la cartera. A ver si me pueden ayudar con 100 pesos por lo menos para tomar un taxi, porque es que no sé cómo moverme aquí en la ciudad. ¿Para tú vas? Yo voy a la Independencia, pero me dijeron que puedo tomar un taxi, con 100 pesos llego. ¿Sin problema? Sí, ay, muchísimas gracias, señor. Tengo rato ahí. De verdad, se lo agradezco muchísimo. Ay, muchísimas gracias por sus 100 pesos, gracias. Pero es una broma. Es una broma. Gracias. ¿Usted me puede prestar 100 pesos? Por la Independencia. No tengo 100 pesos, pero te puedo prestar para que tú llegues a la Ay, sí, por Independencia. favor, muchísimas gracias. Mira. Ay, se lo agradezco, muchas llegar a la gracias. Independencia. De verdad, tengo mucha vergüenza por esto, pero gracias. No te preocupes, la verdad. Gracias. Disculpen que los moleste, pero acabo de perder mi cartera en el taxi y no sé cómo hacer. Sí, no sé si me pueden prestar aunque sea 100 pesos para yo tomar un taxi y irme a mi casa otra vez, porque es que no sé cómo hacer. ¿Sí? Ay, muchísimas gracias, eres un sol, gracias. Sí, me dijeron que tomando un carrito aquí, entonces tengo que agarrar otro no sé dónde. Me dijo, con 100 pesos tú llegas. Pero no tengo los 100 pesos. ¿Usted me podría ayudar? Ay, de verdad se lo agradezco, tengo demasiado rato caminando, ya me duelen los pies. Y no sé cómo hacer para irme para la casa de mi amiga, yo estoy nueva aquí, no conozco nada. 50, lo que sea, yo pido 50 más, me dijeron que con 100 pesos yo podía llegar. De verdad te lo agradezco muchísimo. Ay, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Ay, de verdad se lo agradezco en el alma, muchísimas gracias, señor. Pero es un experimento social, gracias. Es una broma. En serio, es una broma. Es un experimento social, muchísimas gracias. En serio. No se lo voy a llevar si no lo necesito. Ay, no importa, lo que sea. Hay 75, 100. Ay, Pero bueno. son 25, la moneda esta. Tú le das una de esas y con eso tú pagas el pasaje para Ah, abajo. no, son 100 que le tengo que dar al... No. Porque él no me va a llevar hasta la Independencia. Sí, Y te va a que quedar. espera. La Independencia te va a dejar Pero- frente al metro. Señor, disculpe, buenas tardes. Acabo de extraviar mi cartera en un taxi y no sé cómo llegar hasta la Independencia. ¿Usted me podría hacer el favor de prestar 100 pesos? Es que yo no soy de aquí, no traigo dinero. Ay, Dios. Bueno, gracias. Yo tenía una cita aquí, pero la persona no ha llegado y entonces tengo que ir hasta donde mi amiga y me están pidiendo 200 para trasladarme hasta allá en taxi. ¿Ustedes me pueden dar 200 pesos, por favor? Por favor. Te puedo dar 100, pero 200. Ay, sí, por favor, te lo agradezco, de verdad. ¿Tú eres venezolana? Sí. Yo acabo de llegar y tenía una cita aquí en Blue Mall, pero... Dame 100, ¿tú no tienes? No tengo 100. ¿No puedes colaborar ni con 50? Ay, te lo agradezco, de verdad. Ay, muchísimas gracias, chicos, muchas ¿No gracias. puedes colaborarle? A esa dama. Qué paisana tengo mía. 50. Ay, de verdad, muchas gracias y disculpen, qué vergüenza, gracias. Oye, ay, señor, disculpe, ¿será que usted me puede hacer el favor de prestar 100 pesos que acabo de extraviar mi cartera? Y necesito tomar un taxi, no sé cómo irme de aquí. Sí, ay, de verdad que me da mucha vergüenza, pero se lo agradezco muchísimo. O me puede dar la cola en este Ferrari. La bola en este Ferrari. Ayúdeme, por favor.
si yo tengo otro lugar. Ay, muchísimas gracias, verdad que se lo agradezco muchísimo, gracias. Que Me Dios da te lo mucha bendiga. vergüenza, pero gracias. Está bien, mi amor. Gracias. Cualquier cosa, ya tú sabes. Es sorprendente lo que se puede lograr con un poco de belleza. Mientras muchos estaban más que dispuestos a recurrir al llamado de ayuda de la damisela en apuros, otros que gritan del hambre no reciben el mismo apoyo por su estética. El dinero recolectado de aquellos que no alcanzamos a devolverle lo que ofrecieron fue distribuido equitativamente entre personas que deambulan por la calle, que se valen de unas cuantas monedas para poder sobrellevar su día a día y cubrir sus necesidades básicas. Nos encontramos con el caso particular de Joshua, quien afirma haber sido un hombre rico que lo pierde todo jugando a los casinos, llevándolo a mendigar en las calles en busca de comida, teniendo como hogar una estrecha cueva ubicada en el malecón, siendo su historia un ejemplo del abuso del juego y del derroche económico. Disculpe, señor, ¿cómo está? Mi nombre es Adolfo, yo estoy haciendo un experimento social. Me sobró un dinero ahorita de un video que estaba grabando, entonces quise hacer una obra de caridad y entregar dinero a la persona necesitada. Entonces yo le quiero dar ese dinero para que usted pueda comprar comida y deje de buscar los zafacones. Gracias, Dios le bendiga. Amén, igual. No es la primera vez que a mí me graban. ¿No es la primera vez? Nos relata cómo buscando en el basurero se ha encontrado con personas que incluso han llegado a agredirlo. Personas como Joshua, cuyas vidas dependen de un hilo, son las que merecen nuestro apoyo, no nuestras agresiones. Cada persona carga con una historia que los ha llevado al lugar donde están, pero no se debe condenar a alguien por sus acciones del pasado, porque un acto no te define como persona. Ah, porque tú eras rico antes. Y perdí todo en el casino. En el casino es un mal vicio. Eso es peor que la misma droga. Peor, sí, porque uno gasta ahí. Yo jugaba a mesa privada y ahí se quedó todo. Y ahora anda buscando zafacones y eso, qué duro. Pero lo importante es buscarla con honestidad. Claro. Joshua pudo haberlo perdido todo por su mero vicio y ahora carga con las consecuencias. Pero ¿quiénes somos nosotros para definir quién merece más ayuda que el otro? Y sobre todo basándolo en apariencias. ¿Acaso porque él no luce mejor que ella quiere decir que se está esforzando menos para echar para adelante? ¿Tú qué piensas?